sur de Utah. Este majestuoso paisaje del oeste es el resultado de 25 millones de años de erosión. Deshabitado y de clima riguroso, es sin embargo tentador para aventureros como Justin y Jeremy Harris. Jeremy y yo, en verdad, compartimos experiencias como hermanos. Justin siempre ha sido un ejemplo para mí, siempre lo he admirado. La caminata es una pasión que ha unido a estos hermanos durante casi toda su vida. Podemos compartir cosas que los hermanos no tienen tiempo para compartir. El plan de los hermanos es recorrer la senda de un cañón remoto a 80 kilómetros de la ciudad más cercana. Buscábamos tener una aventura nueva, algo que fuera realmente más desafiante. Acampan por la noche y despiertan una mañana helada de otoño. Despierta. ¿Qué hora es? Hora de irnos. Había pasado bastante tiempo desde la última caminata, y noviembre era un poco más tarde de lo que hubiéramos querido. Está helado. Ambos habíamos hecho muchas caminatas invernales, entonces no nos era algo ajeno, pero definitivamente era algo que complicaría las cosas. ¿Listo para hacer esto hoy? Pensé sobre esa pregunta, y creo que sí. Tal vez una parte de mí, al ser su hermano mayor, pensó que necesitaba tener la última palabra. Sí, ¿y tú? Sí, estoy listo. Llegamos aquí, ¿no? Decidí que íbamos a hacerlo ese día. Es una decisión que cambia las vidas de ambos hermanos para siempre. ¡Justin! Sí, nos calentaremos cuando empecemos a caminar. ¿Necesitas ayuda? Es algo pequeña. Eso veo. No fue diseñada para ir alrededor de helados y pasteles. Muy gracioso. Allí supe que Jeremy y yo íbamos a tener que compartir el mismo arnés de escalada durante el día. Y eso iba a ser un problema, pero no pensábamos que eso iba a retrasarnos tanto. Un poco de competición fraternal favorece el rápido comienzo de la expedición de los hermanos. Sin embargo, Jeremy corre con un poco de desventaja. De niño sufrió un problema por el cual debieron reemplazarle la cadera por completo cuando tenía 21 años. Durante todos mis años de crecimiento, fue algo que me señalaba lo que podía hacer y lo que no podía hacer. ¿Vas atrás? Es que nunca me gustó el frío. Jeremy sufrió mucho, y siempre admiré el hecho de que con su cadera artificial él tuviera que exigirse, que encontrara algún sendero, o que encontrara alguna cima que no había escalado antes. Los hermanos planean recorrer una ruta circular. Primero ascenderán el Baptist Road, luego el norte del cañón Chute, y descenderán 152 metros debajo de la superficie. Para salir deberán encontrar un cañón lateral en el cruce Chute que los llevará de regreso al nivel del suelo. Intentan completar el circuito antes del anochecer. El cañón no es el lugar indicado para caminar en la oscuridad. Bajábamos por cornisas y saltábamos de roca en roca y simplemente recorríamos el camino. 60 millones de años atrás, Utah estaba cubierta por el océano. Lo que una vez fue un lecho marino, se erosionó y se convirtió en un paisaje icónico del oeste. Ríos y crecidas tallaron cañones profundos a través de suaves capas de arenisca, que pueden bloquearse con rocas enormes. Cruzarlas es difícil y requiere de mucho tiempo. ¿Vamos a vadear? ¿Qué? ¿Vamos a vadear o qué? No, el agua parece muy fría. Los hermanos saben que mojarse en estas condiciones puede causarles hipotermia, pero los cañonistas expertos tienen maneras de evitar los espejos de agua congelados como este. Hay una técnica en la que apoyas la espalda contra un lado de la pared y los pies del otro lado de la pared y te vas moviendo poco a poco por encima de los espejos de agua que están abajo. Cuando el reto técnico fue mayor, la travesía comenzó a llevarnos más y más tiempo. No me preocupé mucho acerca del ritmo que llevábamos hasta llegar al rapel.
El rappel consiste en un desnivel empinado que se debe descender con la ayuda de cuerdas. Podía sentir el viento frío soplando en el cañón. El viento soplaba en nuestros rostros y hacía mucho frío. Se hacía tarde y en ese momento comencé a ponerme nervioso. ¿Qué altura crees que tiene? 1800, 2000. Eres el peor de mis hermanos. No lo sé. Justin nunca había hecho rappel anteriormente. Nunca se había colocado un arnés. Sabía que eso sería un desafío. Era bastante alto. No era una distancia de la que alguien normalmente sobreviviera si cayera. ¿Ves? No hay de qué preocuparse. No estoy preocupado. Algo aterrorizado, tal vez. Preocupado no. Estarás bien. Jeremy se mantuvo callado en ese momento y no sé si pensaba lo mismo que yo. Estaba pensando acerca de lo que estaba sucediendo y de lo mucho que nos estaba llevando a hacer eso, o no sé qué es lo que pensaba exactamente en ese preciso momento. Cuando toqué el piso, me sentí muy aliviado. Pensé, hey, eso no estuvo tan mal. Justin estaba a salvo abajo, pero el cañón ha sido mucho más desafiante de lo que esperaban. Tienen horas de atraso, y ahora están a tantos metros de profundidad que no cabe la posibilidad de una retirada. El aspecto tenebroso de la técnica del cañonismo es que una vez que bajas en rappel, a menos que dejes las cuerdas allí, no tienes manera de regresar. No tienes otra alternativa más que continuar. Los hermanos deben apresurarse si quieren salir de allí antes del anochecer. Pero el cañón los sorprende con un obstáculo inesperado. No habíamos recorrido más de 90 metros cuando nos encontramos con una roca enorme. Esa no estaba en las notas del sendero. Déjame ver. Y esta tenía el tamaño de un garaje. Creo que está aquí adentro. La tensión aumentaba, nos sentíamos presionados. Realmente necesitábamos darnos prisa. Tenemos agua. Lo último que queríamos era caernos en uno de esos charcos y mojarnos. Esto parece fácil. Creo que podré con ella. Bueno, déjame regresar allí. En un intento para recuperar el tiempo perdido, Jeremy decide descender la roca sin colocarse el arnés de seguridad. Jeremy, espera. Estaba seguro de poder bajar sin problemas. No, Jeremy, espera. ¡Diablos! ¡Jeremy! 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 Recuerdo cuando escuché ese ruido. Era la última cosa que quería escuchar. ¡Jeremy! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puedo creer que hice eso. Aguarda, Jeremy, voy. Nos preocupaba tanto la hipotermia como el congelamiento. Estábamos a fines de noviembre y en Utah. No sé exactamente qué temperatura hubo durante el día, pero fue extremadamente baja. Me estoy congelando. No hay forma de subir. Seguiremos el resto del cañón y regresaremos. En 3 horas anochecerá y la temperatura está descendiendo rápidamente. Vamos, abrígate. Justin y Jeremy tendrán que acelerar el paso si quieren completar la ruta circular antes de que anochezca. Una fogata, justo ahora. Pero creo que estábamos muy apurados después de lo que sucedió. Al menos yo lo estaba. Ven, Jeremy, sígueme. Pero los hermanos simplemente no pueden tomarse un descanso. El clima, que estuvo deteriorándose durante todo el día, empeora dramáticamente con una inesperada ventisca. Tal vez no habían pasado 10 o 15 minutos antes de que se acumularan 2 centímetros de nieve. Hacía mucho frío. Y luego nos encontramos con otra roca enorme.
Recuerdo mirar hacia abajo por encima de la parte trasera de la roca, ver el agua y pensar, oh, grandioso, agua otra vez. ¿Crees que este cañón tiene algo contra nosotros? Sí, creo que tal vez lo tenga. Era un descenso muy difícil, aunque la distancia era corta. Había muy pocos lugares donde sostenerse y muy pocos lugares donde pisar al bajar. Y era difícil hacer equilibrio porque estaba un poco resbaladizo debido a la nieve. Suerte que estás allí. Recuerdo haberle sujetado la mano porque era lo más firme que tenía para asirme. De acuerdo. Recuerdo sentir que él se había movido y creer que iba a saltar al piso porque en realidad no estaba tan lejos. Y lo solté. Y a continuación, solo comencé a caer. ¡Justin! ¡Justin! Justin y Jeremy Harris están a 152 metros de profundidad en el cañón Chute, y un simple error hace que Justin caiga en aguas heladas poco profundas. ¡Justin! Supe, sin lugar a dudas, que me había roto la pierna. Y solo podía gritar. Fue lo más doloroso que jamás sentí en mi vida. ¡Deja de gritar! ¡Debes calmarte! Nunca había escuchado a nadie gritar de dolor de esa manera. Me sentía realmente impotente escuchándolo gritar así de dolor y de no ser capaz de hacer nada por él. Solo trata de calmarte. ¡Cálmate! Y realmente sentía cuánto se había lastimado. Por fuera no se ve tan mal, pero por dentro la pierna está muy comprometida. La tibia está quebrada en 6 lugares. El sangrado interno hace que los compartimentos musculares se hinchen, lo que provoca que se restrinja la circulación de sangre hacia otras partes del cuerpo. Lo que Justin y Jeremy no saben es que esta es una herida que puede ser mortal. Era muy obvio que había allí cosas que no deberían estar. Cuando miré a los ojos a Jeremy y advertí lo asustado que estaba, creo que el hecho de que nos miráramos y nos diéramos cuenta de lo asustados que estábamos no era buena señal. Jeremy, tengo miedo. ¿Estás bien? ¿Lo crees? Sí, saldremos adelante. Era muy difícil ser el que estaba a cargo de la situación, porque antes siempre fue la persona a la que yo recurría cuando no sabía qué hacer. Ambos hermanos saben que solo hay una cosa que hacer. Jeremy debe ir solo en busca de ayuda. ¡Jeremy! Si íbamos a salir de allí, íbamos a salir gracias a Jeremy. Tienes, tal vez, 1 hora de luz. Lo dejaría allí y comenzaría a caminar, algo muy difícil de hacer, porque, primero, él es mi hermano, que conozco y que quiero mucho, y 2, porque muy pronto continuaría solo. Tendrás que levantarme contra la pared, fuera del alcance del viento. ¿Listo? Sí, solo hazlo. Ambos sabíamos qué tan grave era la situación. Justin está en grave peligro. Con la pierna herida y las bajas temperaturas, las posibilidades de sobrevivir disminuirán por hora. Jeremy tendrá que darse prisa. Hay 6 kilómetros hasta la salida del cañón y comienza a oscurecer rápidamente. ¿Cómo te sientes? Pensaba que probablemente mi esposa me regañaría y estaba recostado allí lo más relajado que estuve hasta el momento. Y luego el sol se ocultó.
Jeremy estuvo escalando el cañón durante más de 24 horas y llevó su cuerpo casi al límite. Pero ¿cómo detenerse ahora si su voluntad es regresar con su hermano? Escalar y gastar tantas energías para recorrer parte del camino, o la mayor parte del camino. Nunca me sentí tan agotado. Fue extremadamente difícil escalar. Fue una de las cosas más difíciles que tuve que escalar en mi vida. A kilómetros de allí, la perspectiva de Justin es aún más desalentadora. No hay señales de un equipo de rescate, y ahora que el clima empeoró, deberá tratar de salir de la nieve. Pensé que para ese entonces debería haber visto a alguien. Tenía que aceptar el hecho de que por más positivo que fuera con respecto a la situación y por más esperanzado que estuviera, las cosas no estaban saliendo bien para Jeremy. Y tampoco lo estaban para mí. Mirando hacia atrás, escalar esos precipicios, según lo que recuerdo, era algo imposible. Pero tal vez sabiendo que era imposible, pude encontrar la fuerza dentro de mí, en alguna parte, y la capacidad que no pensaba que tenía o existía. Es algo raro de imaginar y realmente no sé cómo, pero lo logré. Mientras regresa, Jeremy encuentra el cañón lateral que necesita para poder salir. Simplemente lo pasó de largo en la oscuridad la noche anterior. Era tan obvio. No puedo concebir cómo pude pasarlo de largo, salvo por el estado mental en el que estaba. Definitivamente debí verlo. Finalmente, Jeremy puede escapar del cañón, regresar a su auto y buscar ayuda. Pero tal vez sea muy tarde para Justin. ¡Jeremy! No estaba muy seguro de dónde estaba el campamento. Mi carpa tiene un toldo para lluvia amarillo intenso y el auto de Justin es rojo. Y a lo lejos vi algo rojo y algo amarillo. Y lo vi tan claro como el día. Y literalmente caí de rodillas y estaba muy agradecido de estar de regreso. Gracias. Y estaba de rodillas y levanté la mirada, pero no veía lo que creía ver. Jeremy está tan agotado y deshidratado que su cerebro comienza a ahorrar energías. En lugar de procesar el mundo real frente a él, produce alucinaciones. Recuerda imágenes de lo que quiere ver, no de lo que realmente está allí. Continuaba viajando en una montaña rusa emocional. Tal vez Jeremy haya encontrado la salida del cañón, pero ahora no sabe hacia dónde ir en este desierto, y el tiempo se agota para su hermano. Justin Harris comienza a perder tanto su batalla para sobrevivir como su creencia de que su hermano Jeremy ha salido con vida del cañón.
¡Jeremy! ¡Jeremy! Pienso en mi hermano que está allí afuera y me lo imagino congelado en alguna parte porque hace mucho frío y él simplemente no logra salir del cañón y pierdo las esperanzas. Y pensé que tal vez estaba muerto. Es muy difícil explicar lo agotado que estaba. Había sobrepasado lo que yo había imaginado que eran mis límites. Pero de hecho regresé al campamento. No estaba seguro si debía creer que estaba realmente allí o no. Ni siquiera había pensado sobre mi propia condición física. Era una ruina. Y me sorprendía el hecho de que aún estuviera vivo. Los hermanos estimaron que le llevaría 5 horas a Jeremy llegar al campamento. De hecho, le llevó más de 26. No tenía señal. Recuerdo que sostenía el teléfono por sobre el techo del auto y no tenía señal. Mientras Jeremy trata de llamar al 911, Justin está al borde de la muerte. Temiendo el fin, sabe que debe esforzarse para mantenerse despierto. Lo único que quieres hacer es recostarte y solo dormir un poco. Y pensé que sería fácil, que sería eso, y espero poder aguantar 1 hora más o 2 horas. Y al llegar a esa hora el tiempo pasa. Hola. Hola. ¿Hay alguien allí? ¡Hey! Y de repente por el rabillo veo que aparece un rostro detrás de una roca. Y creo que probablemente ambos estábamos sorprendidos de vernos. Justin, te vemos. Está allí. Base, lo encontramos. Y era como que estaban allí. Lo lograron bajar. Fue maravilloso. Mi hermano Jeremy, ¿dónde está? Necesitaba atención médica. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No, él solo tuvo una discusión con el cañón sobre quién era más rudo. Él estará bien. Sí, estará bien. Estaba abrumado de emoción. Por primera vez supe que él lo había logrado y que en ese momento yo saldría de allí. Bien, echemos un vistazo a esa pierna. Le corté el pantalón, solo lo necesario para poder ver la herida de su pierna, y me tomó totalmente por sorpresa. Tan pronto vi su pierna, supe que la situación era muy grave. Diane ve que Justin tiene síndrome de compartimiento agudo. Los capilares de los compartimientos de sus músculos inflamados han colapsado completamente y cortaron el flujo sanguíneo. Las células nerviosas y musculares mueren por la falta de oxígeno. Aguarda. Cuando la sangre no circula por el organismo de forma continua, se acumulan ácidos en el cuerpo y se liberan rápidamente al organismo. Llegan hasta el corazón y mueres. En ese momento pensé que tenía grandes posibilidades de perder la pierna, pero más aún de perder la vida. Eso es. ¿Qué tan mal está? Te daré un poco de morfina antes de moverte. En ese momento supe que estaba muy mal. Quiero sacar a mi paciente de aquí ahora mismo. Y probablemente estaba peor de lo que pensaba. Gracias. Y fue algo bastante difícil de digerir. Vamos. Estaba acostado, boca arriba,
Y bueno, por primera vez veía muy bien el cañón que habíamos ido a visitar. Y entonces miré a mi alrededor y me pareció un cañón muy bonito. Finalmente llegamos al borde de la pared del cañón. Lo único que podía ver era un par de caras que no conocía, que me estaban mirando y sonriendo. Gracias. Bien. Gracias. Estás muy bien. Gracias, muchachos. Justin, ¿quieres hablar con tu esposa? Trish. Y Trisha dice, hey, ¿estás bien? Y yo digo, sí, estoy vivo. Te amo y estoy vivo. Hospital de Salt Lake. El reencuentro de Jeremy y Justin. Y recuerdo haber pensado, hey, él está a punto de entrar al quirófano para que le arreglen la pierna. Él estará bien y... eso no era verdad. Justin pasó 90 días en el hospital y soportó 13 operaciones. A pesar de todo, no pudieron salvarle la pierna. Era demasiado, era... mucho para mí. Aún me siento muy culpable. Jeremy y yo vivimos algo que no debimos vivir. Y la experiencia de haberlo sobrellevado con alguien es poderosa. Creo que el solo hecho de haber nacido de la misma madre no nos hace hermanos. Y el término hermano es un término sagrado para mí. Y Justin es mi hermano. Ni Justin ni Jeremy han vuelto a practicar cañonismo. Sin embargo, su vínculo es más fuerte desde que superaron los obstáculos de ese frío fin de semana de noviembre. Pudieron contar la historia y decir, sobreviví. Aves y mamíferos del mundo. Dave Boyer y Crystal Ramsey llegaron allí para hacer el viaje de sus vidas. ¿Puedes creerlo? De veras estamos aquí, en el Amazonas. Sabes que cuando hago una promesa la cumplo. Era la realización de un sueño que habían compartido 2 años antes, cuando aún eran pareja. Ambos queríamos viajar, así que le pregunté, si pudieras elegir ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? El Amazonas era la respuesta número 1 para nosotros. Dave y Crystal ya no eran pareja, pero continuaban siendo muy unidos. No hubiera ido con nadie más que con él. El hecho de que ya no estuviéramos juntos no importaba en absoluto. Ellos viajaron más de 320 kilómetros al sur de la ciudad de Manaus, a uno de los remansos más remotos del Amazonas. Intentaban explorar y recorrer caminando la región durante 2 meses. Mientras estuvieran allí, se alojarían en una pequeña hostería en la selva. Esta estaba circundada por senderos selváticos bien señalizados. Luego de 2 días de caminatas cortas, Dave y Crystal decidieron que estaban listos para recorrer el sendero más largo. Es conocido como el Sendero Blanco y se adentra 5 kilómetros en la selva virgen. Dave y Crystal partieron por la mañana. Estimaron que la caminata les tomaría unas 3 horas. Esperábamos regresar para el almuerzo. Ambos eran grandes amantes de la naturaleza, de manera que estaban entusiasmados con el paisaje y los sonidos de la selva. Apenas comenzamos el recorrido, empezamos a ver más de lo visto alguna vez. Había murciélagos y diferentes tipos de insectos. Era una mañana fantástica. Estaba muy emocionada. Dave, mira. Un tucán.
Teníamos una visión de túnel. Nos concentrábamos en una sola cosa, explorar y observar la selva. Hacíamos caso omiso de los peligros que nos rodeaban. Estaban tan absortos en la vida salvaje que no notaron que se habían apartado de la senda señalizada. Estaban siguiendo senderos hechos por animales de la selva. Teníamos la mente en otra parte. Nos concentrábamos en árboles, animales, sonidos. A medida que seguíamos caminando, la selva parecía avanzar de ambos lados. Y debimos caminar en una línea de uno. Ninguno de los dos era el responsable de la orientación. Entonces el camino desapareció por completo, y en ese momento comprendieron que ya no estaban sobre el sendero. Crystal estaba preocupada, pero luego recordó que Dave había llevado consigo una brújula y un mapa. Miremos el mapa. Creo que olvidé el mapa en la hostería. Había dejado el mapa sobre el tocador de nuestra cabaña. Dave. Mira, puedo recordarlo. Puedo hacerlo. Dave recordaba bien el mapa, pero había un problema. La hostería aparecía en la parte inferior, de modo que él creyó que esta estaba al sur. Pero el mapa no estaba trazado de la manera que él supuso. En realidad, la hostería estaba al norte. Si vamos en dirección sur, deberíamos poder volver. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Seguro. Bien. Vamos, andando. Esa decisión pudo costarles la vida. Iban en dirección equivocada. Adelante no había más que miles de kilómetros de selva habitada por criaturas mortíferas. Por aquí. 2 horas más tarde, aún no había señales de la hostería. Crystal ya estaba realmente preocupada. Caminamos mucho más de lo que supuestamente habíamos recorrido. A esa altura ya debíamos estar de vuelta. Dave sabía que el tiempo se les estaba agotando. Pronto caería la noche. No iba a quedarme en la selva. No podía permitir que eso pase. Debíamos regresar antes del anochecer. Pero en el Amazonas, la noche cae rápidamente. A medida que anochecía, Dave y Crystal comprendieron que ya habían perdido la oportunidad de hallar la hostería ese día. Esa fue la primera vez que comenzamos con el pánico. Si estuvimos caminando en la dirección correcta, a esta altura ya... Ya sé. Me sentí responsable de que nos perdiéramos. Crystal, ¿sabes lo que creo? Que pasaremos la noche aquí. Sí. Debían hallar cualquier refugio. Pero ambos sabían que les esperaba una noche aterradora a la intemperie. Chris, lamento mucho todo esto. Está bien. Cómprame una cerveza cuando regresemos y estamos a mano, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. La selva está plagada de animales mortíferos. Muchas serpientes venenosas reptan por la selva de noche. Y los jaguares salen de noche. Dave y Crystal estaban indefensos y a kilómetros de cualquier tipo de ayuda. Luego de una caminata por la selva amazónica, Dave Boyer y Crystal Ramsey terminaron completamente perdidos. Debían enfrentarse a una aterradora noche a la intemperie sin medios para protegerse de los depredadores.
Su única defensa contra animales peligrosos era intentar asustarlos haciendo ruido. 49 botellas de cerveza en la pared. No intentaríamos dormir, queríamos estar despiertos y así si nos topábamos con algo estaríamos preparados. 49 botellas de cerveza. Toma una. Cielos, ¿oíste? Tras varias horas en la oscuridad, oyeron algo que los aterrorizó. Chris, hay algo ahí afuera. ¿Crees que sea un jaguar? El jaguar amazónico acecha a su presa oculto en la oscuridad. Puede matar de un solo y aplastante mordisco. Dave debía hacer algo, y pronto. El ruido cesó. Dave lo había espantado, por el momento. Pasaron una larga noche despiertos y alerta ante cualquier crujido y sonido que oyeran en la selva. Con la luz de la mañana, la confianza de Dave regresó. Estaba seguro de que su calvario terminaría pronto. Este sendero va en dirección sur. Debería llevarnos a la hostería. Así regresaremos para desayunar. Sí, nos tomará media hora, una hora como máximo. Andando. Creía que estábamos cerca, que era la dirección correcta y que la noche anterior se nos agotó el tiempo. Sería fácil. De hecho, Dave y Crystal se estaban metiendo en problemas mayores y exponiéndose a peores peligros. Seguían yendo en dirección equivocada y con cada paso se iban alejando más de la seguridad de la hostería. Luego de 4 horas, seguían sin encontrarla. Y la temperatura en la selva había trepado a los 32 grados centígrados. El calor y el esfuerzo que estaban realizando provocaron que Dave y Crystal sudaran casi 2 litros de líquido por hora. Dave, no tengo agua. Cuando me di cuenta de que no tenía agua, que hacía calor y que eran las 10 de la mañana, entonces comprendí que las cosas no mejorarían tan fácilmente. Los cuerpos se estaban quedando sin líquido. Cada célula de sus cuerpos perdía agua. Y cuando las células se secan, comienzan a funcionar mal. La fuerza muscular, la coordinación y otros procesos mentales comienzan a fallar. Podían empezar a alucinar, y eso pondría fin a cualquier esperanza de supervivencia. Sabíamos que perdíamos líquido muy rápidamente y que nada funcionaría adecuadamente. Nuestro cerebro comenzaría a engañarnos y nuestro cuerpo finalmente se agotaría. Irónicamente, el Amazonas es uno de los lugares más húmedos de la Tierra. Pueden caer más de 228 milímetros de lluvia por mes, dejando charcos por todas partes. Mira. Dave y Crystal divisaron un charco, pero este les presentó una angustiosa pregunta. ¿Sería seguro beber de allí? Debíamos tomar agua. Ya no teníamos opción. Tenemos que beber algo. Solo Dios sabe lo que hay dentro. Tengo una idea.
Era un plan ingenioso y bastante efectivo. La taza del sostén atraparía algunos de los parásitos malignos que podían enfermarlos. Pero no era prueba de todo. Había bacterias mucho más infecciosas que estaban en el suelo y provenían de heces animales, y eran lo suficientemente pequeñas como para colarse. Estas podían causar disentería, enfermedad que puede ser mortífera de no ser tratada. No estoy seguro de esto. No tenemos opción. Si íbamos a morir allí, quería dejar un registro de lo que debimos soportar. De manera que mientras Crystal yacía en la arena, escribí 6 días perdidos en la arena, cerca de ella. Quería documentarlo todo lo mejor que pudiera, así que tomé esa fotografía. Esperando que alguien hallara nuestros huesos y nuestra cámara algún día. Y que supiera que habíamos estado allí en nuestro 6º día. Fue entonces cuando comencé a pensar en mi vida. Nunca había tenido una relación muy cercana con mi familia. Nunca le había dicho a mi madre que la quería. Nunca le había dicho a mi familia cuánto significaba para mí. Eso me mataba y no podría decírselo si moría allí. La idea de no volver a ver a su familia fue la llamada de atención que Dave necesitaba. Eso revigorizó su determinación de seguir adelante. Vamos. Despierta, ya es hora. No quiero irme. No quiero moverme. Yo tampoco, pero debemos hacerlo. Vamos. Mis pies se estaban deteriorando de una manera increíble. Y el dolor era insoportable. Era como si 10 avispas me picaran al mismo tiempo. Ya no podía caminar. Vamos, Crystal. Si nos quedamos aquí, moriremos. Es tan simple como eso. Crystal recurrió a sus últimas reservas de coraje para continuar. Bien. Puedes pararte sobre él. Esa es mi chica. Siguieron adelante. Pero el terreno los golpeó otra vez. Vamos, Chris. Se ponía cada vez más tupido y difícil de atravesar. Y pronto los pies de Crystal comenzaron a dolerle tanto que ya no pudo dar un paso más. Ya no podía caminar. Lo intentaba y volvía a caer. Era como si algo me dijera que ya era tiempo de terminar con todo. Ya no quiero seguir. Vamos. Vamos, no puedes rendirte ahora. Para Crystal, la única forma de liberarse de esa pesadilla era suicidándose. Sí puedes, vamos. Había decidido que era el fin. No puedo seguir adelante. Dame el cuchillo. Crystal. Dame el cuchillo. Hablaba en serio sobre suicidarse. Decía... Voy a cortarme las venas. Me mataré y terminaré con mi miseria. Ese fue un momento doloroso para Dave. Aunque su relación había terminado hacía 2 años, él comprendió que sus sentimientos por Crystal eran más fuertes que nunca. Ella era la mujer de la cual estaba enamorado, con quien quería pasar el resto de mi vida. En ningún momento pensé en abandonarla. Vamos a hacer un trato, ¿sí? Hagamos un trato. Le dije, yo sé que no quieres pasar otra noche así, y si se hace de noche y no hallamos una salida a esto, te daré el cuchillo. Pero hoy dame tu mejor esfuerzo. Crystal accedió al pacto con Dame Dave. tu mejor esfuerzo. Vamos. Si no estaban fuera de la selva hacia el anochecer, ambos acabarían con sus vidas. Lo haremos juntos, ¿sí?
era establecer una fecha definitoria para nuestras vidas. O lográbamos librarnos de eso y vivíamos felices de allí en adelante, o sería el final. Luego de 6 aterradores días perdidos en la selva amazónica, Dave y Crystal habían hecho un pacto. Se suicidarían antes de arriesgarse a una muerte horrible por inanición, enfermedad o el ataque de algún animal. Si seguían perdidos para cuando cayera la noche, llevarían a cabo su pacto suicida. Ella preguntaba, ¿qué hora es? ¿Ya es de noche? ¿Ya falta poco? ¡Vamos! ¡Vamos! Apenas unas pocas horas más tarde, Crystal finalmente se quebró. ¡No puedo! ¡Claro que puedes! ¡Vamos! Ya no podía continuar. Ella quería terminar con su vida en ese instante. ¿Qué? Ya es hora. Cuando dije eso, él accedió. Y me dijo, bien, hagámoslo. Podemos hacerlo. Y vamos a tener que hacerlo. Pero Dave no soportaba la idea de morir en esas condiciones. No podía hacerlo sin encontrar antes algo de agua, sin lavarme. Si iba a enfrentar el juicio de Dios, quería hacerlo con el espíritu y el cuerpo limpios. Dave comenzó a buscar un charco o un riachuelo donde lavarse. Nos abrimos paso con dificultad por la maleza y cuando llegamos no era ni un riachuelo ni un arroyo. La selva estaba inundada. Había agua por todos lados. Toda esta agua debe llevarnos a algún lado. Fue un descubrimiento extraordinario. Dave sabía que eso podía llevarlos hasta un río. Dave y Crystal hicieron a un lado sus pensamientos de suicidio y se zambulleron. Sentí como una oleada de energía y enojo, lo que me hizo avanzar por el agua. En el Amazonas, los ríos son como carreteras. Si ese arroyo los llevaba a uno, quizás pudieran divisar un bote. Eso si ninguna criatura de las que acechaban en el agua los atrapaba primero. En algún momento piensas en lo que hay en el agua. Claro que pensamos que podría haber serpientes, caimanes, anguilas eléctricas o pirañas. Dave tenía razones para preocuparse. Las pirañas son agresivos depredadores que destrozan a sus presas con sus dientes filosos como navajas. Si un cardumen de pirañas los atacaba, destrozaría sus cuerpos. Cinco horas más tarde, Dave y Crystal seguían de una pieza, pero aún no habían hallado un río. Y en media hora caería la noche. Entonces, Crystal vio algo. Pero sus sentidos ya los habían engañado antes. Dave, mira. Yo pensé, debo estar alucinando. Le pregunté, Dave, ¿realmente lo estoy viendo? ¿Sabes si eso es real? Y me dijo que era real. Pensaron que ya estaban a salvo. ¡Hey! Pero para su horror, el bote seguía navegando en dirección contraria. No respondió al saludo. Parecía estar a kilómetros de distancia. Estaban tan debilitados que no podían hacerse oír por sobre el ruido del motor. En segundos, el bote estaría demasiado lejos como para escucharlos. Haciendo uso de sus últimas fuerzas, ambos gritaron. ¡Estamos aquí! ¡Auxilio! 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 El barquero los oyó.
En ese segundo decisivo comprendimos que íbamos a vivir. Yo gritaba y lloraba. Definitivamente fue el mejor momento de mi vida. El sol se estaba poniendo, el cielo era de un rosado brillante y Dave y yo solo nos mirábamos. Las lágrimas nos corrían por las mejillas. Fue algo indescriptible. Nos mirábamos el uno al otro, mirábamos al cielo y estábamos agradecidos de estar vivos. Dave y Crystal fueron increíblemente afortunados. Quien los rescató, un barquero local, los halló por casualidad en una vía fluvial muy pocas veces utilizada. Más tarde se enteraron de que los grupos de rescate habían pasado 4 días buscándolos, pero en ningún momento se acercaron siquiera al remoto lugar en donde habían terminado. Dave y Crystal nunca reanudaron su relación como pareja. Pero tras su horrible experiencia de 6 días, su amistad se afianzó aún más. Desde entonces, ambos han regresado al Amazonas.